Muy buenas noches, soy el doctor Pablo Cisneros, médico traumatólogo y deportólogo a la vez. Envío un saludo en este 23º chat de la salud organizado por Vago para un programa social de la comunidad para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. En este día vamos a hablar acerca de las lesiones deportivas, para lo cual vamos a solicitar que ustedes nos envíen sus preguntas de la manera más sencillas posibles para poderles responder. Vamos a proceder con esta charla que aproximadamente tendremos unos 20 minutos. Las lesiones generalmente que se producen en el fútbol y que son de las más comunes y de las que ahora nosotros nos vamos a encargar, podemos decir que el deporte en sí, en el país y en el mundo, es una de las actividades más practicadas día a día. Pueden ser en diferentes niveles, a nivel infantil, juvenil, amateur o profesional que lo hagamos, pero siempre vamos a estar expuestos en la actualidad porque existe y hay diferentes prácticas en género, hombres, mujeres que están jugando, haciendo deporte. Hay una diferencia en edad, en el peso, en el nivel técnico y también actúa en el terreno de juego donde lo podamos nosotros resolver. En la actualidad, el nuevo interés ha generado innumerables lesiones de los tejidos blandos, un síndrome por abuso, los traumatismos biomecánicos que nosotros tenemos en cada uno de los deportes. Las lesiones son producidas por accidente generalmente o por sobrecarga. Existen reglamentos de los deportes que nosotros vamos a estar inmiscuidos y tendremos que respetarlos, ya que en el ejemplo que nosotros ponemos del fútbol van a ser prohibidas el golpear a su adversario, el cargarlo violentamente o peligrosamente, el empujarlo, ayudarlo por la mano, el antebrazo o ponerle una zancadilla. Eso es lo que va a producir en el momento en que nos va a ocasionar una lesión. Pero ¿cuándo aparecen estas lesiones? Generalmente es debido a que el deportista no ha seguido un programa de entrenamiento adecuado o cuando varía la rutina de su trabajo. El deportista no realiza cambios súbitos en su intensidad de entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento o la carga de entrenamiento diario. No realiza esos periodos de adaptación, esos periodos que generalmente son la preparación antes de realizar un deporte, un buen estiramiento, un calentamiento o lo que nosotros conocemos como un entrenamiento invisible, que es el descanso y el cuidado en el reposo, en la alimentación y en la hidratación. Muchas son las causas de las lesiones. Generalmente los deportes de contacto son los que más lesiones presentan. Puede ser también debido a la falta de conocimiento o cumplimiento de los reglamentos de cada uno de estos deportes, una preparación física inadecuada, una desigualdad física. Por eso existen en los diferentes deportes de contacto, box, lucha, judo, que deben tener un peso adecuado, hasta la edad tiene que ser adecuada. Generalmente las diferentes tipos de lesiones se han clasificado según la anatomía patológica, en las que se encuentran alrededor de las articulaciones. Generalmente son los ligamentos que se lesionan en el 28%, existen los golpes o contusiones, 22%. A nivel de la articulación mismo, el 20% de estas lesiones son producidas en estas grandes articulaciones, o a nivel de los músculos, y lo que nosotros tenemos también las fracturas que son eventuales, pero que sí se producen, que generalmente son a nivel de la clavícula, el tobillo, o las heridas o erosiones que por el contacto van a producir en los diferentes deportistas. Una segunda clasificación tenemos también a nivel de su columna o en la cadera, las famosas dorsolumbalgias, las escoliosis que son propias o idiopáticas que no sabemos una causa exacta, y a nivel de la cadera, generalmente en los chicos de edad temprana, que existen desprendimientos o las pubalgias en los grandes, o las secuelas de una luxación o una displasia de las caderas. Cuando están los chicos en crecimiento, existen esa inflamación de las epífisis o tubérculos de crecimiento a nivel de la rodilla, a nivel del talón o a nivel del pie.
Otros existen a nivel, cuando practicamos el tenis, una epicondilitis o los atletas generalmente se presenta la rodilla de saltador. Generalmente la región anatómica que más sufre son la parte del miembro inferior, porque soporta todas las cargas y todas las intensidades que nosotros realizamos en todos los deportes. Generalmente la rodilla es la más afectada y luego sigue el tobillo. Y cosa curiosa, tal vez seamos la mayor parte en el mundo, seamos derechos y por eso que el lado derecho es el más afectado. ¿Qué tipos de lesiones son las más frecuentes? El que generalmente aparece es el esguince o la torcedura. Es una lesión del ligamento que se produce por un estiramiento debido a una torsión brusca de la articulación. El más frecuente, el que todos hemos tenido en casa o en el deporte, es el tobillo. Un esguince de tobillo es el más frecuente, al igual que la contusión, golpes por caídas, por contacto, por una patada directa, es lo que vamos a estar nosotros presentando. Que se produce generalmente la lesión de los tejidos blandos. En la piel vamos a ver la presencia de los hematomas debido a un aplastamiento o un desgarro del músculo. Otra de las lesiones frecuentes de la contractura, que es una tensión muscular mantenida, que está causada por traumatismo o un agotamiento físico, pero no hay ruptura muscular. Generalmente se pueden producir cuando vamos a jugar a la costa, estamos mal preparados, estamos deshidratados por la humedad, por el calor, podemos tener estas contracturas. El calambre también se nos puede presentar, que es el aumento local en la tensión del músculo, debido a una contracción muscular dolorosa, que es causada por el esfuerzo físico excesivo o inadecuado. Hay un desequilibrio en el sistema hidroelectrolítico debido a una deshidratación, debido a una insuficiencia vascular. Muchos padecemos de varices y puede producirnos de estos calambres. El estrés también es uno de ellos como factores desencadenantes. Existe la distensión muscular, que es debido a una hiperextensión violenta de la masa muscular, pero no hay ruptura de ninguna de las fibras. Es mayor incidencia cuando estamos mal calentados, el músculo está frío, está mal preparado, mal estirado y están cansados o sobreentrenados. Los más frecuentes que tenemos también son los desgarros, y existe aquí ya una ruptura de las fibras musculares que puede ser de tipo fibrilar, que puede ser una ruptura parcial o total, y es debido generalmente a una contracción intensa o una contusión o golpe fuerte. Por una falta de la preparación física adecuada, un mal estiramiento o calentamiento. Existe también por una fatiga muscular que no podemos controlar y no hemos tenido el descanso normal que tenemos que hacerlo después de una actividad física cargada, como es una competencia, como son 48 horas de reposo. Se presenta generalmente un dolor, un hematoma y una dificultad para caminar y peor para subir o bajar gradas. Una tendinitis que puede llevarnos a una ruptura tendinosa, como el caso que estamos viendo de Ronaldo, que tuvo unas 3 cirugías en el mismo tendón y debido a una tendinitis crónica que se le realizó, puede ser una inflamación aguda también o a nivel del tendón. En nuestro fútbol tenemos las manos del Ecuador, José Francisco Ceballos, hoy nuestro flamante ministro de Deportes, donde él tuvo esta ruptura y donde siendo arquero tuvo una ruptura de este tendón y de igual manera que a Ronaldo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En esa diapositiva podemos ver qué tipo de lesión es a nivel de su rodilla. Los datos que le tuvieron que realizar a José Francisco Ceballos, una cirugía de unas 2 horas, un tiempo de rehabilitación de unos 6 meses, y esto es lo que ocasiona una tendinitis maltratada o sin tratamiento. También existen las luxaciones que son frecuentes, generalmente son de codo debido al salto y una mala caída y la articulación se sale de su contenido. Esto es una lesión grave porque rompe cápsula y los ligamentos y requiere una rehabilitación inmediata, requiere una atención inmediata porque pasar las 6 horas, como conocemos nosotros, puede ocasionar
mucha molestia o puede acaecer que pueda ocasionar una artrosis posteriormente. Las fracturas también son frecuentes en nuestro medio. Generalmente es lo que se rompe un hueso y es producido por un impacto violento, una caída, un traumatismo directo o indirecto. Carlos Tenorio tuvo una situación similar, pero fue a nivel del hueso malar y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Una periostitis debido a una sobrecarga, sobreentrenamiento, mal uso de los zapatos, tal vez el practicar un deporte en una superficie inadecuada. Generalmente cuando nosotros jugamos, hacemos deporte barrial, lo hacemos en un césped que es inadecuado, o en tierra, o sobre cemento, podemos tener esta inflamación de una membrana o de la membrana que recubre cada uno de nuestros huesos. Generalmente la más afectada es a nivel de la pierna, y generalmente es debido también a una sobrecarga a nivel de las articulaciones. Las heridas que pueden ser causadas por el contacto directo con el adversario, puede ser con los pupos del adversario en el caso del fútbol, o caídas en superficies duras. Analicemos un poquito acerca de lo que son las lesiones más frecuentes en la rodilla. Es una de las articulaciones más afectadas porque está expuesta y tiene una gama de acciones que frecuentemente rebasan esas posibilidades de acción articular. Es la articulación desprotegida o la más desprotegida de nuestro organismo, ya que soporta todo el peso de nuestro cuerpo y transmite hacia el tobillo y hacia el pie el peso de nuestro cuerpo. Generalmente a nivel de la rodilla tenemos las lesiones de los meniscos. Generalmente es producida por una acción forzada a la flexión y rotación o extensión de su rodilla, lo que ocasiona cuando el pie está fijo en el pasto o con los zapatos de pupos puestos, o también cuando hacemos una volea y damos una patada al aire, como se llama, puede también ocasionar una ruptura de los meniscos, una lesión meniscal. Generalmente los síntomas son dolor intenso, incapacitante, a veces existe un bloqueo articular que puede ser a los 10 o 40 grados y existe una dificultad a la flexión y extensión de la rodilla. Muchas veces queda trabada la rodilla y no hay cómo ponerla en el sitio y es muy doloroso hasta que se pueda resolver. El diagnóstico es fácil a nivel clínico, se puede determinar con un médico experto, un traumatólogo experto que lo puede realizar, o los médicos generales que también conocen de este tipo de lesiones, que con la ayuda de radiografías, o antes se hacía una artrografía, o actualmente la resonancia magnética, podemos diagnosticar este tipo de lesiones. ¿Qué es el tratamiento? Un tratamiento a nivel de lesión meniscal, lo más importante es a ver si es factible de hacer la reducción inmediata. A veces es necesario hacer una punción o evacuación porque hay sangrado interno, o la resolución es quirúrgica generalmente. Hoy se realiza a través de la artroscopía, que generalmente dura unos 30 a 45 minutos, y una rehabilitación temprana. ¿Por qué? Porque necesitan una reintegración rápida a la actividad físico-deportiva, generalmente los que viven del deporte, los deportistas de élite, los grandes deportistas o futbolistas que generalmente presentan este tipo de lesiones. También se pueden lesionar esos ligamentos colaterales, el ligamento interno, el ligamento externo, que es diagnóstico clínico generalmente. También debemos ver el mecanismo de su lesión. También nos pueden ayudar realizando radiografías en estrés, que se llama, una ecografía para ver estos ligamentos laterales, una tomografía en tercera dimensión, o con la ayuda del mejor diagnóstico que tenemos acá, en la resonancia magnética. Pero nunca hay que olvidar el diagnóstico clínico hecho por un médico que sabe del asunto. Tratamiento de este tipo de lesiones generalmente podemos dividir. Cuando existe un grado 1 o grado 2, el tratamiento de esta distensión, de esta ruptura parcial de los ligamentos, es generalmente conservador. Podemos ponernos hielo, una inmovilización,
y la rehabilitación temprana a base de diferentes aparatos que el fisioterapista lo hace con fortalecimiento muscular. Pero si existe una ruptura de grado 3, ya es quirúrgico. Aquí tenemos que hacer una plastia de ligamento, de los ligamentos laterales, y también una rehabilitación y una fisioterapia intensa. Hemos escuchado los ligamentos cruzados. Estos ligamentos cruzados son los que determinan la estabilidad anterior o posterior de la rodilla. Puede tener una ruptura parcial, una ruptura total o una ruptura asociada a los otros ligamentos, o también puede ser lesionado los meniscos. El diagnóstico es clínico o también un diagnóstico por gabinete. Antes utilizábamos radiografías en estrés o una tomografía en tercera dimensión. Ahora lo hacemos con mucha facilidad con resonancia magnética. Pero debemos ver que las lesiones de los ligamentos siempre tienen que tener una orientación clínica y una determinación clínica de este tipo de lesión, sabiendo el momento en que se produjo la lesión, el mecanismo que lo realizó, y nosotros con el examen físico podemos determinar qué tipo de lesión presenta. Franklin Salas tuvo algo parecido en una lesión de los ligamentos cruzados, y el tratamiento generalmente cuando es el ligamento cruzado posterior, vamos a hacer un tratamiento conservador debido a que puede ser una lesión única, y únicamente se ha hecho con un fortalecimiento muscular, una rehabilitación, fisioterapia. Cuando está asociado la lesión del ligamento cruzado posterior más otro ligamento, puede ser el ligamento interno o externo o el cruzado anterior, es indicativo de una cirugía, una plastia ligamentaria de diferente tipo. Las lesiones a nivel de la pierna, por su exposición y las herramientas de trabajo de cada uno de los atletas, en este caso del fútbol, existen diferentes tipos de lesiones. Lo que conocemos como una periostitis traumática, cuando nos da un puntapié a nivel de la canilla, lo que vamos a tener es que se nos hincha, se produce el edema, que es que nos duele y que provoca una incapacidad incluso para caminar. Existen otras como la protuberancia rugosa, cuando existen muchos golpes a nivel de la pierna, o lo más fregado, lo más grave es la fractura de la tibia, que requerirá diferente tratamiento. En las lesiones del tobillo, lo que vamos a encontrar generalmente, lo que habíamos hablado en forma general, es acerca del esguince, que puede ser grado 1, grado 2. Este tipo de lesiones es cuando existe la lesión del ligamento, que son las más frecuentes, cuando nosotros al caminar pisamos un hueco, pisamos una piedra y nos torcemos, que puede ser hacia adentro o hacia afuera, y se dañan los ligamentos internos o externos del tobillo. El diagnóstico, que es clínico, y vamos a ver que se encuentra bastante hinchado, se puede ver morado incluso la articulación, con la incapacidad para caminar y todo, y cuando vamos al médico él nos dará unas radiografías, una ecografía, una tomografía o una resonancia magnética que sea del caso. Cuando tenemos una lesión de tipo 1 o 2, vamos siempre a tratar de hacer el tratamiento conservador, ¿sí? Un tratamiento que a todos aconsejamos es una inmovilización, la colocación de frío, que en este caso va a ser hielo, en 3 o 4 días iniciar la rehabilitación, dando analgésicos antiinflamatorios que el médico los recetará, y en 2 semanas podemos empezar una actividad física progresiva. Pero si la lesión del tobillo es ya de grado 3, es una ruptura del ligamento, lo que necesitamos es una intervención quirúrgica, y a los 2 o 3 meses hay que empezar con una actividad física progresiva. Una fractura que vemos acá en este jugador francés es que se le quedó prácticamente sembrado su pie en el pasto, y todo su cuerpo se fue hacia el lado contrario, y vemos ahí la exposición directa de los huesitos de la pierna, y es una grave lesión, como hemos tenido el caso de algunos jugadores en nuestro medio.
Esto es lo que muchas veces el médico deportólogo, el médico traumatólogo, el médico que está a cargo de los equipos, nos hace el entrenador, nos hace el dirigente, nos hace el hincha, nos hace los periodistas, e incluso el propio jugador en esta condición piensa que estará listo para el juego de mañana. Entonces, en esa condición siempre tratan de que las lesiones se pueda realizar un buen tratamiento desde el inicio. Pero previo a eso, lo que nosotros tenemos que tener es un buen diagnóstico para tener un buen tratamiento. Esas medidas generales que cuando nosotros tenemos una lesión en el deporte, que lo podemos a practicar en casa, lo podemos hacer con los compañeros de juego o a la persona que ha tenido esta lesión, esas medidas generales como son la inmovilización, como es el reposo de la articulación, como es la colocación de hielo, los analgésicos antiinflamatorios que nos ayudan mucho para calmar el dolor, y podemos determinar si existe un tratamiento conservador o si es necesario un tratamiento quirúrgico que lo va a determinar el médico. Es importante realizar la rehabilitación y la fisioterapia como complemento del tratamiento, sea conservador o quirúrgico, que nosotros realizamos a los atletas de alto nivel, y los atletas que nosotros muchas veces atendemos, que son generalmente los que practican el hobby los fines de semana, que no es lo adecuado, pero tenemos y atendemos a todos los que hacen deporte. Vemos que lo más importante es la rehabilitación, fisioterapia para integrarse hacia el deporte y el momento de coger nuevamente su nivel y condición física. El reposo deportivo en un atleta de élite no es ir a acostarse. Alguien me decía ahora en la consulta de que y los 3 meses que me cuesta recuperarme de una ruptura del tendón que le vamos a operar, del tendón de Aquiles, los 3 meses tengo que pasarme en la cama. Le digo, no, esos 3 meses únicamente va a reposar la articulación. Ese es el reposo deportivo. Esa es la parte afectada, es la que tiene que estar en reposo ese tiempo. Tiene que complementarse con ejercicios de las zonas no afectadas, y vamos a utilizar bicicletas o vamos a utilizar lo que nosotros siempre recomendamos, realizar una recuperación en la piscina, por ejemplo. Los tratamientos pueden ser muchísimos, son variados, pero las metas es la recuperación total del paciente. El total restablecimiento debe ser siempre un trabajo en equipo. El médico, el fisioterapista, el preparador físico, el entrenador y principalmente el deportista, que es el que padece. Y consideramos que el mejor tratamiento de estas lesiones deportivas siempre va a ser su prevención. Gracias, soy el doctor Pablo Cisneros Vega y yo estoy para resolver sus preguntas en este momento, para poderles atender en lo que ustedes necesiten en la especialidad de traumatología deportiva. Tengo mi consultorio en el edificio Da Vinci, en el primer piso, la oficina es 104. En la Alemania y en Eloy Alfaro, y mi horario es de las 18 horas a las 20:30, perdón. Bueno, espero que esta pequeña charla les haya agradado y espero que haya sembrado inquietudes, y con mucho gusto responderé a las preguntas. Vamos a solicitar en este momento unos 2 números del 1 al 482 para premiar a las personas inscritas en la cuenta Vago del Facebook. Espero que lo hagan para que sean ganadores de un premio especial que Laboratorios Vago nos está dando este momento. Vamos a las preguntas ahora. ¿Qué me pueden preguntar en este momento acerca de estas lesiones deportivas que hemos revisado en forma rápida, de lo que son las más frecuentes y que pueden ser que nos haya ocasionado a nosotros, nos haya pasado a nosotros o a un familiar o un amigo, y que necesitamos esas inquietudes?
Bueno, si tenemos alguna pregunta en este momento de aquí del auditorio. Ya, ¿qué es el desgarro muscular? Habíamos indicado, ¿sí? El desgarro muscular, como es el más frecuente y padece mucho de los deportistas, ellos generalmente se produce porque existe un esfuerzo físico violento y que va a producir una ruptura de las fibras musculares. Generalmente los más frecuentes son a nivel del muslo anterior o posterior. Los músculos más grandes son los que más frecuentemente se lesionan y que se produce la ruptura de las fibras musculares, existe un hematoma, existe lo que produce un dolor intenso a nivel del desgarro, una incapacidad para caminar, subir o bajar las gradas y peor para continuar o hacer el deporte. El desgarro muscular se debe confirmar con una ecografía o una resonancia magnética. El tratamiento que debemos iniciar desde ese mismo momento va a ser con la colocación de hielo para evitar que continúe la formación del hematoma, que baje los niveles de inflamación y que provoque un alivio local. Se puede ayudar también, una vez que ya está diagnosticado, si es necesario realizar una punción a nivel local, extraer la sangre que se encuentra en exceso ahí y colocar una muslera elástica, realizar un tratamiento de reposo deportivo. Generalmente todas las lesiones musculares van a sanarse con el reposo deportivo, con la ayuda también de una rehabilitación, fisioterapia, y en ese momento va a sentir alivio con la medicación brindada por el médico, antiinflamatorios, relajantes musculares o medidas locales. Tenemos algunas preguntas en este momento. Luis Miguel Freire, les leo. Tenía una lesión en mi rodilla que comenzó como una tendonitis o tendinitis, porque me caí en las gradas y me golpeé las rodillas muy fuerte. Con la actividad física empeoró el cuadro. El doctor me dijo que debía dejar la actividad física por 5 meses. Ahora que regresé a hacer deporte me molesto un poco. ¿Es normal? ¿Debo seguir tomando medicación? ¿Debo descansar más? ¿Debo hacerme alguna radiografía o tomografía o algo parecido para saber si estoy sano totalmente? Porque he sabido de muchos que dejan pasar eso y tiende a ocurrir un desgaste de las articulaciones y los ligamentos y tendones se les daña. Eso no es cierto. Y de ser así, ¿cuándo ocurre dicho desgaste? Luis Miguel, yo considero de que una lesión de esta naturaleza, si es que ya fue diagnosticado esa tendinitis o tendonitis, que generalmente es la membrana que recubre al tendón, la inflamada, o directamente el tendón, sus fibras están inflamadas, con un tratamiento adecuado. Tenemos que ver primero el eje normal de su rodilla, si es que es la adecuada, si es que hay una buena pisada, porque también influye que tengamos una buena pisada para que la articulación de la rodilla haga su función, su mecanismo, su biomecánica sea normal, porque un pie plano o un pie cabo se puede producir este tipo de inflamaciones o prolongarse. La situación de 5 meses de reposo no me parece lo adecuado, pero tenemos que ver si es que el diagnóstico fue correcto en primer lugar, en segundo lugar si es que el tratamiento que le instauraron fue el adecuado para poder decir que pueda o no descansar. Considero que es mucho tiempo y que sería dable de que pida una segunda opinión para que lo puedan tratar. Juan Francisco Chicay Riera me escribe y dice: ¿qué es recomendable realizar para no sufrir una lesión muscular en el cuello que se irradian al brazo durante una actividad física? Siempre vamos a depender a nivel del cuello, vamos a tener unos músculos potentes que nos sostienen la cabeza, nos sostienen el cuello, producen los movimientos normales y que pueden
pueden contracturarse y llegar a agotarse incluso y provocar unas contracturas violentas que van a provocar esa molestia que se puede irradiar hacia los brazos, hacia los hombros y producir una inflamación de los nervios, un amortiguamiento de los brazos o de las manos, y que puede ser debido a una contractura muscular. O también puede ser debido ya directamente a la parte de la columna cervical, donde donde puede ocasionar una compresión, sea debido a un abombamiento o una lesión del disco intervertebral en la columna cervical, y que va a estar produciendo una compresión a nivel de los nervios que salen hacia los miembros superiores. Tendríamos que realizar generalmente una actividad física prolongada, actividad no prolongada, sino una actividad continua o a diario para generalmente los que sufren este tipo de dolores son quienes pasan o pasamos mucho tiempo en una computadora, en las máquinas de escribir o en una sola posición. Muchos oficinistas y muchas secretarias lo padecen, pero también se puede presentar a las personas que no realizan actividad física y que se encuentran en sedentarismo, o los que realizan en forma excesiva deportes de contacto y que pueden haber tenido algún traumatismo en su cuello. ¿Qué es lo recomendable? Realizar generalmente ejercicios de flexión y extensión a un lado, al otro lado de nuestro cuello, para poder así mantener buena lubricación de las articulaciones, buena movilidad de los músculos y evitar este tipo de lesiones. Daniel Cardona nos escribe y nos dice: doctor, ¿podría explicar sobre las lesiones de Bankart y Hill-Sachs? Bueno, son unas lesiones a nivel del hombro, debido generalmente a lesiones bruscas que se han producido, o en una luxación que pudo haber producido un arrancamiento o una desinserción de la estructura que conforma la cápsula articular. El cartílago que está recubriendo parte de la glena se ha desprendido y se produce un dolor permanente, una incapacidad. Cuando ha sido la lesión a nivel del hombro en forma crónica, se viene a lesionar también parte de la cabeza del húmero, y lo que provoca todas estas molestias de una inactividad, de un dolor permanente a nivel de la articulación del hombro. Daniel Cardona: doctor, me han operado en mis dos hombros, del izquierdo al parecer está bien, pero el derecho no, me he lujado desde que me operaron hasta hoy 7 veces, hoy en la mañana me lujé otra vez, me duele, ¿qué hago? ¿Siempre sucederá esto o existe un tratamiento efectivo? Depende mucho del tipo de cirugía que lo han realizado. Muchas veces la cirugía queda muy distendida la cápsula articular, y lo que provoque este tipo de lesión que ha sido permanente. Es una luxación recidivante en que ya en un hombro operado ha sido más de 7 veces lujado, se requiere hacer una revisión de su hombro. Probablemente va a requerir estudios de resonancia magnética, ecografía y también una revisión quirúrgica. Avisur Marcillo nos escribe y me indica: a mí me pasa que cada vez que realizo un esfuerzo físico me duele la espalda y los hombros. ¿Hay algún ejercicio que pueda darle fortaleza a mi pie? Perdón. No es así. Nos confundimos ahorita con la siguiente pregunta de Marcillo. Decía del dolor de la espalda y los hombros. ¿Qué me puede ayudar? Dice. Habíamos hablado acerca del ejercicio permanente que nosotros podemos realizar en nuestro cuello todas las mañanas, cada 2 horas en la oficina, en el trabajo, movimientos suaves de un lado al otro lado, de arriba hacia abajo, con tal de que esté siempre lubricado, había dicho, y también que exista ese relajamiento de los músculos.
En la actualidad, en todas las oficinas, o generalmente en Japón, donde se lanzó estos movimientos en muévete país, o que todos los funcionarios públicos y privados tengan unos 10 minutos de actividad física, que lo hacen en la mañana y en la tarde, han tenido una buena respuesta y han sabido aceptar y han sabido disminuir la incidencia de este tipo de lesiones. Considero que los movimientos que nosotros realicemos del cuello, todos los movimientos del cuello, cada cierto tiempo son los que van a poder fortalecer la musculatura. Uno de los ejercicios o de los deportes que se les indica es que realicen la natación. Carmita Quintana: hace poco sufrí un esguince de mi tobillo por la torcedura del pie. Eso fue hace 6 meses y me quedé muy sensible. Tengo mucho temor de ponerme tacones. ¿Hay algún ejercicio que pueda darle fortaleza a mi pie? Bueno, Carmita, si fue un esguince de tobillo, fue bien tratado, no tiene el por qué doler. En primer lugar, siempre va a quedar después de un esguince de tobillo grado 1, grado 2, una inflamación o un edema más que nada, que durará unos 3 a 6 meses. Eso no debe preocuparnos, pero sí la falta de movilidad. Siempre después de un esguince de tobillo, lo más adecuado es realizar una rehabilitación fisioterapia, y al terminar el proceso de rehabilitación, nosotros lo que indicamos es que se realice un fortalecimiento de los grupos musculares que van hacia el tobillo o pasan por el tobillo, generalmente los músculos de la pantorrilla. Aquí se les indica que se pueden realizar una caminata de 10 a 15 minutos en forma alterna, en punta de pies, en talones. El pararse en un bosú, que se llama, es una bolita con una tabla abajo, y que pueda hacer los ejercicios para los nervios propioceptivos, que son los que se pierden el momento de la lesión y son los últimos en recuperarse. Tiene que hacer un fortalecimiento muscular. Bueno, felicitaciones a los ganadores. 480 corresponde a Carlos Jiménez y el 416 corresponde a Keila Gabriela de Mera Plaza. Les felicito a cada uno de estos ganadores. Tienen que contactarse con Vagón a través del Facebook, y yo en este momento lo que tengo que hacer es agradecer a toda la audiencia que hemos tenido hoy. Espero tenerlos en otro momento para tratar de diversas patologías que competen a la traumatología deportiva. Y nuevamente me despido de ustedes. Soy el doctor Pablo Cisneros Vega, médico que hace traumatología deportiva, que tengo las 2 especialidades en traumatología y en medicina del deporte, y puedo yo atenderles en mi consultorio cuando ustedes lo deseen en la Alemania y Eloy Alfaro, en el edificio Da Vinci, primer piso, en la oficina 104, y en el horario de 18 horas hasta las 20:30 horas. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes.